Buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias a Dios por la lluvia, temprana y la tardía, y esperamos que Dios nos bendiga con su palabra también en esta mañana. Primeramente le quiero hacer una pregunta. Levante la mano al que le gusta que le den órdenes. A nadie, a ninguno. A ninguno. Bueno, como pensaba, yo pensé que a alguno, pero no. Vamos a hacer una pregunta diferente. ¿Quién valoraría que le dieran instrucciones prácticas y precisas que provengan de alguien que le ama y por las cuales lo va a evaluar a su debido tiempo? Levante la mano. Muchos más. Muy bien, perfecto. Bueno. Uno consideraría las dos preguntas y capaz que es la manera en la cual uno recibe, pero la instrucción o la orden son prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, de nosotros nos cuesta eso, ¿no? Porque tenemos como el rechazo a la tiranía, ¿no? Al que viene a imponerse, al que viene a decir tenés que hacer esto así despóticamente, y eso como que, ¿no? Los 33 orientales, libertad o muerte, o sea, no queremos, rechinamos ahí, ya está, no queremos nada de eso. Bueno, el pasaje de hoy, les invito a abrir la Biblia ahí en Romanos capítulo 12, son instrucciones completamente prácticas. Y como el pasaje manda, y tenemos que Dios nos manda a predicar la palabra, estamos allí en Romanos 12, del 11 al 16, y vamos a ver puras instrucciones, entre paréntesis, órdenes, porque son dichas de esa manera, que Dios nos está diciendo a nosotros. Y bueno, vamos a leerlas en primer lugar del 11 al 16 de Romanos 12, dice así: No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En estos versículos hay 13 instrucciones u órdenes que Dios nos da directamente para nosotros. Entonces, el paso cero, digamos, antes de ver la primera. El hecho de que Dios nos esté dando una instrucción o una orden, ¿no? Y como pensamos al principio, ¿no? Uno puede resistir o puede considerar de que es algo bueno para ti. Por ejemplo, recordaba una vez que me tocó hacer un trabajo temporario de un día nada más en Manpower. Me dijeron que fuera a un lugar ahí, era un evento y bueno, yo tenía que estar a la orden. Y le digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tenés que ir ahí, ponerte la orden de tal persona. Y bueno, fui, hice eso. ¿Y qué tengo que hacer? No, bueno, tenés que estar ahí, a la orden. Pero, ¿qué querés que haga, no? O sea, y bueno, en definitiva estuve ahí y no me dijeron que para que hiciera nada, estuve ahí nada más. Y vos decís, bueno, ¿fue gratificante eso? Y no, la verdad que no, porque, o sea, en definitiva, sí hice lo que me dijeron, estuve ahí a la orden, pero no me dieron instrucciones claras, no me dijeron nada para hacer. En definitiva, si me evalúan por eso, hice, ¿no? Pero no fue para nada gratificante. Bueno, Dios nos va a decir cosas prácticas que sí tenemos que hacer.
Y ante eso uno puede decir, resistirse, como pensábamos, ante las órdenes, o considerar quién es el que nos está dando las instrucciones. Y el que nos está dando las instrucciones es nada menos que nuestro Señor, aquel que nos amó, aquel que entregó su vida por nosotros, aquel que en el versículo 1 de este capítulo 12, nos dice, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, nos pone delante primero la misericordia, lo que Dios hizo por nosotros. Él nos tuvo misericordia. Nosotros no merecíamos su favor. Al contrario, merecíamos su juicio y castigo. Merecíamos el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segunda, la condenación. Eso es lo que humanamente merecíamos por ser pecadores. Y Él no nos trató de esa manera, sino que vino y se entregó por nosotros, como con esa recordación de ese cuerpo y esa sangre derramada en favor nuestro por nuestros pecados. Y entonces, frente a esa misericordia, Él nos ruega ahí que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, con esa base, en primer lugar, es que podemos allanar el camino para recibir sus instrucciones, porque Él nos enseña provechosamente, como dice también su palabra. Dice Isaías 48, 17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ayer teníamos un discipulado con una pareja, tenía yo, ¿verdad? No había más que... Teníamos como que fuéramos muchos y no, estaba yo solo. Pero bueno, tenía el discipulado con una pareja y había una pregunta ahí, en el discipulado, en el curso, que decía, ¿qué significa la frase que dice, Dios es tu Señor? Que el Señor es mi Señor. ¿Qué significa eso? Y bueno, ellos, claro, uno dice Señor y no tenemos eso del Señor, ¿no? Uno dice, Señor, tome asiento, Señor, quiero un café, Señor, ese es el Señor, o sea, la expresión Señor la usamos así. ¿Está presente el Señor fulano? Bueno, pero eso no es el Señor. Ese no es el concepto. ¿Cuál es el concepto del Señor que se habla aquí? Es el amo, el que manda, el rey, el soberano, el que tiene el derecho y la autoridad, aquel al cual tú eres esclavo de él. Y él es el que manda y tú eres el que obedece. Eso es el Señor. Ese es el Señor. Eso es muy diferente, por ejemplo, a que el Señor Jesús sea tu maestro. Esta pareja, por ejemplo, tiene un hijo de 4 años y él tiene una maestra, pero la maestra no es la señora de él, al contrario, él quiere ser el Señor de todos, de la maestra y de todos los que estamos presentes ahí. Él quiere ser el Señor y no el siervo. Entonces es muy diferente que Jesús sea tu maestro, solamente un maestro, alguien al que tú escuchas, y bueno, voy a ver si le hago caso o no, a que sea de verdad tu Señor. Y Él debe ser el Señor, porque Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Clarito, ¿verdad? El Señor nos habla claramente. Entonces, no es a mí, no es a una persona, no es a un pastor, no es a una religión, es a Jesús. Jesús es mi Señor y es tu Señor. Y Él tiene derecho para instruirnos y decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, vemos sus instrucciones. Lo primero nos habla de dedicación. Dedicación. Son 2 instrucciones en cuanto a la dedicación. Podemos agruparlas de esta manera, ¿no? En cuanto a la dedicación, bueno, porque Él nos habla de ese sacrificio vivo que debemos de presentar, debemos dedicarnos. Y en la dedicación dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice allí el versículo 11.
Y uno dice diligencia, y alguno capaz que piensa en la diligencia, piensa en un carro tirado por caballos, ahí que va por el desierto. Los jóvenes no tienen ni idea de qué estoy hablando, ¿no? Pero si uno va a la RAE, dice, una de las acepciones es coche grande dividido por 2 o 3 departamentos, arrastrado por caballerías y destinado al transporte de viajeros. Parece que en algún lado todavía existe eso, ¿no? La diligencia. En las películas está del lejano oeste la diligencia. Pero no se te refiere a esto, ¿verdad? Se refiere a cuidado, actividad en ejecutar algo, prontitud, agilidad, prisa. Eso es diligencia, ¿verdad? Algo que vos ponés cuidado en hacer. Y hay cosas que requieren eso, que Dios nos llama a estar prestos, ¿no? A estar rápidos en hacer las cosas. Y en eso no tenemos que ser perezosos. Y el perezoso es negligente, descuidado, flojo en hacer lo que debe o necesita ejecutar. ¿Y qué cosas Dios nos ha dicho que requieren diligencia? Efesios 5:15, por ejemplo, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí rápidamente en Efesios vemos 3 cositas. Aprovechar bien el tiempo, eso es urgente. Entender bien lo que el Señor quiere que tú hagas, particularmente, y ser llenos del Espíritu, ser llenos con su Espíritu. Y ahí hay que ponerle ganas a lo que el Señor quiere que tú hagas. Fervientes en espíritu al servir al Señor, segundo aspecto de esto, ¿no? La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: no sean nunca perezosos, el versículo 11, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Habla de entusiasmo. Y esa palabra sí también puede decirse, más bien sirvan al Señor con un espíritu ferviente. Me gusta eso, ¿no? Servir con un espíritu ferviente, fervoroso, con ganas, con todas las ganas. Más bien dejen que el Espíritu los entusiasme siempre que sirvan al Señor. Fíjense en esa otra frase que dice la Nueva Traducción Viviente. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, Dios nos manda que nuestro servicio a Él no sea algo como por obligación, no sea algo como por costumbre, sino que realmente sea algo que nosotros lo valoremos. Porque pensá que Dios, el soberano, el creador del universo, tiene todo el poder y tiene todo bajo su mando, por decirlo así, su autoridad, su poder, y podría haber elegido a otros mucho mejores que tú y que yo. Sin embargo, nos eligió a nosotros para que estemos aquí y le sirvamos. ¿No deberíamos sentir gratitud por eso? Por la oportunidad, por el lugar donde Él nos ha colocado. ¿Cómo podemos sentir un renovado entusiasmo, ese fervor de que nos habla? Pablo se lo dice a Timoteo, dice 2 Timoteo, allí, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ese fervor espiritual, esas ganas, las podés conseguir en la presencia de Dios, ese entusiasmo. Y uno pregunta, ¿hay ladrones de entusiasmo? ¿Hay cosas que nos roban el entusiasmo, el fervor? Sí, claro que sí. Por ejemplo, los celos, la envidia, comparaciones. Pero fulano, ese tipo de pensamientos muy sutiles que son del enemigo, porque el enemigo hace una tarea muy sutil. El enemigo de nuestras almas, Satanás, no es que se aparezca por ahí con los cuernitos y... Él es muy sutil. Dice, los dardos de fuego del maligno. Y la competencia, la enemistad, el egoísmo, carnalidad, miedo, avaricia, preocupaciones, cosas que te roban el entusiasmo. Pero todas las cosas
estas se pueden superar con confianza en el Señor y en su palabra, y dejando de darle importancia a cosas que realmente no la tienen. Lo que tiene importancia es lo que Dios dice que tiene importancia. Segundo aspecto, perseverancia. Dice, acá vamos a ver tres cosas. Tenemos tres conceptos asociados a la perseverancia, es decir, a seguir, a continuar, a tener, a no desmayar, a no decaer. Dice, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Pregunto, hermano, ¿Dios te ha dado preciosas y grandísimas promesas? ¿Sí o no? Bueno, entonces Dios te las dio para que las recuerdes, para que las valores, para que las atesores, para que medites en ellas. ¿Por qué? Porque eso hará la diferencia. Eso mantendrá tu ánimo, te mantendrá estimulado cuando vengan los problemas y azoten y todo. Gozate en la esperanza. Hay cosas que nadie te puede quitar y tenemos que gozarnos en eso. Esto era algo por lo cual el apóstol Pablo oraba, ahí en Efesios 1:17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Algo digno de que nosotros podamos ahondar es conocer nuestra esperanza, la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Y cuál es la esperanza? Por ejemplo, bueno, Hebreos 12 nos dice que nos hemos acercado. ¿Y a qué nos hemos acercado? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Te acercaste y me acerqué a la ciudad de Dios, a los ángeles del Señor, a los salvos por gracia mediante la fe, a esa enorme congregación en la cual estaremos allí presentes en el cielo, ¿no? Adorándole. Y en estas cosas nos tenemos que regocijar, que gozar, que atesorar. Gocémonos en la esperanza que tenemos. Después también dice sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Bueno, es una adversidad, es una circunstancia externa que viene hacia nosotros, que nos saca del status quo. Tenemos nuestros planes y pensamientos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tal, a cual, acá y allá y todo, y viene alguna circunstancia, cualquiera sea, puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser mil cosas que nos pasan, que le pasan a todo el mundo y que nos pasa también a nosotros. Y bueno, hermano, esto es parte de la vida. El Señor no dijo, no prometió en ningún lado que eso se iba a ir, que la aflicción y la adversidad iban a dejar de pasar, todo lo contrario. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tribulación es congoja, pena, tormento, aflicción moral, persecución o adversidad que padece una persona. Y hay circunstancias que vienen y pasan, como que hacen que decaiga tu semblante. ¿Se acuerdan? Como Caín, que dice que decayó su semblante, se amargó. Y así podés reaccionar, y es la forma natural. Te pones obcecado, te pones mal, te pones malo, porque no pasó lo que vos querías. Algo pasó y te sacó. Y ya bajaste la cortina. Y bueno, esto es la palabra así, el amigo griego, la palabra griega nos ayuda a extender el concepto y habla de presionar, apretar, oprimir. Eso es la tribulación.
y se hablaba de la angustia causada por la presión de una mujer que da luz. De ahí viene el concepto, ¿no? Y también puede tener ese concepto cuando es algo mental, presión, tensión, estrés. Por ejemplo, se habla allí en el libro de los Hechos cuando la persecución que hubo con motivo de Esteban. Y también cuando aquello de la gran tribulación. Entonces, esas circunstancias, esas situaciones que nos oprimen, que nos presionan, que nos atribulan, eso es la tribulación. Y ante eso, bueno, ¿qué actitud debes de tomar? Eso que nos pasa a todos por igual. Y debe ser sufridos. Esa palabra sufrida, en el diccionario del español, tiene una connotación un poco negativa, porque dice sufrir con resignación. Es como si uno tomara esto así y dice, bueno, entonces ya está, me resigno, es como decir. Pero, otra vez, el amigo griego ahí, el diccionario griego, nos ayuda y nos habla de esa palabra, ese concepto. Dice, mantenerse en pie, aguantar, perseverar, sufrir, soportar. Y no es tanto algo pasivo como podría ser, bueno, ya está, me dejo estar. No es eso el sentido de ser sufrido, sino que venía del tema de permanecer en la batalla. Es decir, venía en la batalla y algunos rajaban, se iban, dejaban y se iban corriendo. En cambio, los que se mantenían firmes y aguantaban eran los sufridos. No es un esperar pasivamente, es un enfrentarse activamente a lo que Dios nos llama. ¿Y cuál es la resistencia activa entonces que nos trae esa tribulación? Y bueno, es un moverse hacia Dios, es un buscarle con intensidad. No es el alejarse obcecadamente, decir, no, ya está, no se dio con lo que yo quería. Como el niño que no le dan lo que él quiere. No le dan lo que él quiere y ya está, pataleta, rabieta. Y a veces no sos niño, pero sos adolescente, joven, adulto o incluso persona mayor, anciano, y no te tirás al piso y haces una pataleta, ¿no? No, espero que no. Pero sí, muchas veces reaccionamos mal, con amargura, con enojo, con frustración, y no es la manera, no es lo que... Porque Dios está por sobre todo y también por sobre la tribulación, ¿o no? Está por sobre esa situación. Y Él la permite en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros le busquemos con intensidad, seamos sufridos en esa situación y movamos nuestro corazón hacia Él, para depender más de Él, para crecer, para que conozcamos que somos criaturas débiles. Somos mucho más débiles y necesitados de lo que reconocemos. No nos gusta reconocerlo. No nos gusta pensar de que somos tan débiles. Pero esas situaciones nos enseñan esto, a depender de Él. Luego sigue constantes en la oración, el tercer aspecto, ¿no? Y esto de constancia habla de estar firme, perseverar junto a algo o alguien. ¿Mm? Perseverar, seguir, continuar, esforzarse junto a alguien. ¿Mm? Y ese junto a alguien, uno se pregunta, ¿junto a quién? ¿O junto a qué? Bueno, junto a ni más ni menos que el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Porque el Espíritu Santo de Dios vino a tu corazón del momento que creíste, en el momento que recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, te arrepentiste de tus pecados, sos un hijo de Dios, vino el Espíritu de Dios a vivir a tu corazón, a tu vida. ¿Y cuándo se va? ¿Cuándo se va? No se va. Nos lleva con Él. No se va. No se va de tu corazón. Habiendo creído, dice Efesios capítulo 1,
fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No se va, jamás. Puede ser de que no lo sientas, porque con nuestra rebeldía, con nuestra obstinación, le damos la espalda, lo contristamos, lo apagamos y lo ponemos ahí. Es como que el Señor, ¿quién es el Señor? No, tú eres el Señor. Y le das el volante, ¿no? Como que tu vida fuera el auto y le das el volante. Maneja tú, Señor. Tú eres el Señor. Y el Señor toma el volante y te lleva, y de repente vas por una calle ahí y, no, Señor, por acá no, y agarrás el volante y manoteás y apretás el freno. No. Si el volante lo tiene Él, que maneje Él. Maneja Él. Y el Espíritu Santo está en ti y vos tenés que, y yo tengo que estar junto a Él, ¿sí? Constante en la oración. En la oración. Y uno dice, ¿hay circunstancias que van en contra de esto de ser constante? Claro que sí. Mismo en esta semana, hermano, tenemos una reunión que es la reunión de oración, estudio bíblico, y sucedió en la reunión de oración que a unos hermanos les robaron la camioneta, estando ellos aquí. Y una situación muy fea, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cuidar? Nos quedamos ahí en la casa porque, cuidado, nos puede pasar, nos puede dejar. ¿Dejaremos que el enemigo gane ventaja sobre nosotros? ¿Dejaremos de perseverar en la oración? ¿Cómo podríamos entonces, si hacemos eso, sostener de que el Señor está con nosotros? Como Esdras, ¿se acuerdan? Esdras preparó su corazón para enseñar la palabra de Dios y Esdras tenía contacto con el rey, con el emperador. Y dice que tuvo vergüenza de pedirle al emperador que le mandara soldados para protegerlo cuando ellos iban a ir de allí del imperio en el regreso a Jerusalén, por más que era mucho trecho, mucho tramo y un viaje peligroso. ¿Por qué tuvo vergüenza? Porque claro, un Dios grande, temible, poderoso, todo, no, pero mandame un ejército. ¿Y de qué? Entonces, ¿de qué Dios me estaba hablando? ¿No? Le podría decir el emperador. Entonces, claro, tuvo vergüenza, ¿no? Y como Dios es grande, poderoso, tremendo, terrible, llegaron sin contratiempo. Entonces, consideremos esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, persecución, desnudez, peligro, espada. Antes, por todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Perseveremos, sigamos junto con el Espíritu Santo. Él está junto con nosotros, estemos nosotros junto a Él. Sigamos viendo el tema ahora de la misericordia. Misericordia. Instrucciones a tener misericordia de los demás, especialmente mirando a la familia de la fe. Dice, compartiendo para la necesidad de los santos. ¿Sí? Y había una situación que se daba mismo aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 15 lo dice, que ustedes saben, Pablo le describe a los que están en Roma, por eso son los romanos, ¿no? Están en Roma. ¿Y qué había pasado? En ese tiempo había un hambre grande en Jerusalén. Algunos piensan que eso fue motivado o vino a consecuencia de que ellos vendieran todas sus casas, ¿no? Claro, ellos pensaban, el Señor viene ya, entonces claro, ¿de qué me sirve una casa? Entonces claro, vendo todo y claro, estábamos todos juntos ahí, perseveraron unánime, todo ese momento precioso, todo que se vivió ahí, en el libro de los Hechos, los primeros capítulos. Pero claro, después
el Señor no dijo cuándo iba a venir, no dio la fecha. Él dijo, vengo pronto, pero no dijo día y hora. Estén preparados, pelen, estén firmes. Y claro, después, claro, todo aquello se acabó y vino la persecución y vinieron situaciones y después vino el hambre. Entonces, allí Romanos 15, 25 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles en los materiales. Es decir, cuando vemos a un hermano que padece necesidad, más allá de las decisiones que haya tomado, con acierto, con error, pero si él está y vos tenés para poderle suplir su necesidad, bueno, compartir con la necesidad de él, ayudarle. No endurezcamos nuestro corazón si tenemos lo necesario para ayudar al hermano. Eso es amarlo como a nosotros mismos. Después también practicar la hospitalidad. Una cosa muy necesaria, recibir a los hermanos. Y el original dice persiguiendo la hospitalidad. Es decir, no te tienen que perseguir a vos para que vos seas hospitalario. Che, vení, podés recibirme o podés recibir a fulano, o por qué no vas y invitás a fulano a tu casa. No, vos tenés que perseguir la hospitalidad. Vos tenés que buscar ser hospitalario. Eso es lo que el Señor nos instruye a hacer. Porque nos va a hacer bien. No solamente vamos a ser de bendición para recibir al hermano. No estamos hablando solamente quizás de, por ejemplo, en la conferencia, que vienen hermanos del interior para hospedarlos, que eso también, pero recibirnos unos a otros. Algo sencillo. Che, puedo ir a tu casa, compartir un tiempo, vení a mi casa. Nos hace bien eso. Buscarnos, darnos el tiempo para tener tiempos de calidad juntos. Y eso es unos a los otros, hermano. Uno a los otros. Después dice, bendecid a los que nos persiguen y no maldigáis. Hablando de abnegación. ¿Qué es abnegación? Bueno, el que se sacrifica y renuncia a deseos, intereses, a derechos que él piensa que tiene. Y algo que vos y yo podemos pensar, es un derecho que tenemos. Si alguien nos persigue, nos maldice, tenemos el derecho a responderle, ¿no? Maldecirle, ¿no? ¿Qué te recontra, no? Le decimos, ahí ya está. Así, para que se entienda bien claro, ¿no? Y uno dice, ¿tengo ese derecho delante del Señor? ¿Lo tengo? Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Esto dice el Señor. Y da un porqué. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, es decir, los recaudadores de impuestos, los que eran despreciados por todos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto es una tarea que no se puede lograr solamente con buenas intenciones, solamente con queriéndolo por nuestra propia fuerza. Es algo que nos coloca en una situación donde no podemos solos. No es natural amar al que nos hace mal, tratar bien al que responderle bien por el mal. No es natural, pero es algo que el Señor, solamente el Señor puede lograr en tu corazón y en el mío, con su gracia y su poder. Esto nos llama a inclinar nuestra rodilla, hermano, a rogarle por su poder y gracia, para que Él haga en nosotros
¿no? Porque esto no sirve que uno está lleno de odio y no, como Dios me llama, sí, te abrazo. No es así. No es así, no funciona de esa manera. Vos tenés que quebrantarte delante del Señor. Ese orgullo tiene que estar quebrantado para poder realmente devolver bien por mal. Fraternidad, gozárselo con los que se gozan. Fraternidad. Cómo tratar a los hermanos en nuestra congregación. Dice, gozaos con los que se gozan. Y esto quizás a veces es más complicado que lo otro que viene después, ¿no? Llorar con los que lloran. Gozaos con los que se gozan. ¿Por qué? Porque, claro, si se goza es que le está yendo bien, lo está bendiciendo. Dios lo está bendiciendo. Entonces, ¿qué es lo que vos no tenés que hacer? Dejar de pensar en que, ¿por qué a mí no? ¿Por qué decía a mí no? Claro, los celos, la envidia. Dejar de pensar así. No sos el ombligo del mundo. ¿No? Dejar de pensar así. Si Dios lo bendijo a él, bueno, gozate con él. Ya está. O sea, amalo como a ti mismo. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? Que ante una bendición, sí, a vos, pero vos tal cosa, pero vos tal otra. Pero ¿eso te gustaría? No, seguramente que no, ¿verdad? Bueno, gocémonos con los que se gozan. Y también llorar con los que lloran. La idea aquí de llorar es clamar o gritar por un dolor o por algo negativo en voz alta. Y cuando el hermano está sufriendo un dolor intenso por una situación, cualquiera sea, no cabe decirle ahí, bueno, dejá de llorar, hombre, vamos, rey. No cabe eso. No entra. Tampoco es mirarle así y seguir. No es eso. Es bajar a la situación en que está el hermano. Es poder pasar por el corazón las penas y las cargas del hermano. Poder llevar su carga. Y cuando realmente puedo sentir la carga, realmente ahí puedo llorar con el que llora. Alguien puede pensar de esta manera: ¿no me es suficiente ya con mis propias penas como para llorar por las penas de otro? Creo que a la mayoría nos sale eso, si nos ponemos la mano en el corazón, ¿no? Y bueno, es así, pero Dios nos manda, nos instruye para esto. Esto es lo que nos hace bien. Esto es lo que nos hace bien. Dejarnos de nosotros estar en el centro y ocuparnos en los demás, en los hermanos. Si haces eso, muchos problemas se van a ir. Había un mensaje que escuché una vez que decía que había en el seminario, creo que de Dallas, tenían un libro con todo un decálogo de enfermedades psicológicas y su solución, su diagnóstico y su solución. Y entonces él leyó y bueno, había por ejemplo ansiedad, trastorno tal cual. Y dice, bueno, esto es causado por no amar al prójimo, no amar a Dios como amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Es causado por eso. Bien, bueno. Buscaba otro trastorno, lo mismo. Todos tenían la misma diagnóstico y solución. Y es que si vos te ocupás en los demás, dejás de ponerte a vos, de estar siempre vos y tu problema, yo y mi circunstancia, y ahí es bueno para ti.
para tu corazón. Tercer aspecto de fraternidad, unánimes entre nosotros, unánimes, sentir lo mismo, pensar lo mismo uno de otros, estar unidos. Es algo que está en varios pasajes, Romanos 15:15, por ejemplo, 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y otros pasajes también, Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Y en el retiro de ancianos y colaboradores que fue la semana pasada, se hizo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la base mínima para que nosotros podamos trabajar juntos? Y alguien compartía un ejemplo del pasado, no tan lejano, que una congregación estaba dividida, y le mandaron a él un fajo de hojas con cosas que no estaba de acuerdo, ¿no? Y, tremendo, ¿no? O sea, un librito, ¿tá? Él había compilado todas las cosas con las cuales no estaba de acuerdo. No sé detalles, no importa, pero un hermano de una congregación le mandó, o de la misma, no sé bien cómo era, pero la cuestión es que había todo un fajo de cosas, un compilado, y ahí se lo mandó. ¿Qué hizo este otro hermano? Lo guardó. Nunca lo miró. No hay que ponerse en la diferencia. Hay que ponerse en lo que nos une. Por ejemplo, en la escuelita. En la escuelita es el ministerio aquí que nuclea más gente. Gracias a Dios. Y si uno puede hilar fino y puede pensar, y capaz que hay diferencias en las visiones, por ejemplo, tenemos 4 clases en la escuelita, y capaz que hay uno que piensa que debe haber más clases o menos. Alguno piensa que quizás puede ser necesario hacer horitas felices, otro que deberíamos tener un ómnibus para recoger a todos los niños, cosas así. Bueno, que pueden ser buenas, alguno puede tener otra idea, pero sobre todas estas cosas, que si uno se pone duro, no, esto tiene que ser así, ahí puede haber división, debe primar y prima el sentir que nos une, y es que el Señor Jesús ama a los niños y que los niños sean salvos. Entonces, esas cosas quedan a un lado y vamos al mismo sentir, a que Dios ama y salve a los niños. Entonces, es un ejemplo de poder estar sintiendo lo mismo. Finalmente, la humildad, ¿no? La humildad. Y es importantísimo la humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, no altivos, sino asociarse con los humildes. Altivez es eso de mirar por arriba, ¿no? Sentirse superior. Ayer, por ejemplo, nos trajeron a un preadolescente conflictivo, que ya ha sido conflictivo en el tiempo de la escuelita. Y bueno, y ahí conversamos con él y todo y tal. Y entonces, bueno, vos le podés decir cosas, pero él se siente que es vivo. Él se siente que lo que él hace, porque él va y, no sé, se sube el techo de la escuela y tira piedras a la maestra y todo. Y bueno, él es el vivo. Ya está. ¿No? Es difícil convencerlo de que él no es así, de que él está eligiendo mal. Y en muchos aspectos nosotros somos así altivos, nos la creemos. Vos me venís a decir eso, pero yo soy más vivo que vos, en definitiva. Proverbios 16-19, fíjense, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Qué versículo ¿no? Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y bueno, conocemos también 1 Pedro 5:5, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Debemos dejar esa actitud arrogante. Porque a nosotros no nos gusta cuando alguien es arrogante, ¿verdad? ¿O sí? ¿O no, nos relacionamos muy bien cuando alguien es así? No. Bueno, no seamos nosotros los arrogantes. Es mejor humillarnos y estar junto con los humildes, que repartir despojos significa en una batalla, se ganó la batalla y están los despojos, ¿ah? Y tenés tesoro que te vas a llevar. Bueno, si es así, pero estás con los soberbios, bueno, mejor que no. Y finalmente, no ser sabios en nuestra propia opinión. Y es tremendo lo que dice Proverbios 26:12. ¿Has visto al hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y ustedes saben en el libro de Proverbios todo lo que habla contra el necio, ¿verdad? Y que el necio, y le da palo al necio. Bueno, si sos sabio en tu propia opinión, el necio es mejor que vos. O sea, más esperanza hay del necio que de vos si vos sos sabio en tu propia opinión. Y es así, hermano. ¿Cuál es la solución a esto? 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es decir, quebrantarse delante del Señor y decir, Señor, perdón, me la creo, me la creí, me la he creído, me humillo delante de ti, no sé nada, enséñame tú. Conclusión, seamos dedicados al Señor que nos redimió. Dediquémonos a Él, porque Él es nuestro Señor. Perseveremos y no nos rindamos ante las pruebas, ante las tribulaciones. Recordemos el concepto de tener misericordia y de la abnegación. Y que permanezca entre nosotros el amor fraternal y que podamos también revestirnos de humildad para el buen trato unos con otros. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra. Tú nos instruyes, nos enseñas provechosamente. Te ruego por mí, en primer lugar, que podamos practicar estas cosas, Señor, porque sabemos que son venidas del soberano, pero del que nos amó y del que lo sabe todo, Señor. Tú eres el verdadero y el único sabio, no nosotros. Nosotros no sabemos nada, Señor. Tú eres el sabio. Enséñanos, Señor, y danos de tu gracia para poder vivir y practicar estas cosas que tanto bien nos hacen. Bendice a los hermanos que están en la transmisión viéndolo, Señor, y que no han podido estar también especialmente. Y esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.